Buenas y bienvenidos y bienvenidas a Cloud Hasta la Sopa. Si llevo esta camiseta es porque me encanta AWS, pero hoy vamos a hablar de cosas que odio de AWS. Así que ya tuvimos la primera parte del vídeo, así que entramos con la segunda, así que dentro intro y empezamos. El otro día terminamos el vídeo y todavía quedaban cosas que odio, que sigo odiando. Hay más cosas que odio. Así que vamos a hablar de más cosas que odio de AWS. Vale, ¿por qué odio CloudFormation? Muchas veces eh, es verdad que me suele gustar más Terraform, pero hay cosas que odio de CloudFormation y me parece un buen producto. Pero, por ejemplo, una cosa que odio es la compatibilidad con nuevos recursos. Es que hay veces que Terraform, hay veces no, muchas ocasiones Terraform es más rápido sacando compatibilidad con nuevas funcionalidades que el propio AWS en CloudFormation. Muchas veces tienes una funcionalidad nueva que es maravillosa, pero no la puedes usar en tu CloudFormation o en tu CDK porque no está disponible. Oye, ¿sabes realmente? Yo no sé si es que no hay una coordinación. Esto lo hablamos en el vídeo anterior de los Chupix Team, pero si vas a sacar una nueva feature, actualiza la plantilla de CloudFormation para que podamos utilizar esta nueva funcionalidad. Es que si no, no tiene mucho sentido. Otra cosa que odio son los drifts de CloudFormation. Es decir, para mí CloudFormation el problema que tiene es es el de la gestión de drifts. Cuando hay un cambio en la configuración que no conoce, le cuesta muchísimo reconciliarlo. A veces es imposible reconciliarlo. A veces te deja los stacks horriblemente. Que es la siguiente cosa que odio. Es que cuando un stack falla, a veces no hay solución. Esto pasa con CDK también, porque al final usa CloudFormation, pero es verdad que cuando hay momentos en el fallo que lo has roto. Y aquí la comparativa clara con Terraform. Terraform se rompe y lo puedes romper y puedes hacer cosas horribles en Terraform, pero es más difícil. Es muchísimo más difícil. Puedes entrar a hacer más cosas, puedes hacer más cambios. Y yo creo que CloudFormation necesita una mejora para que... Es verdad que es difícil por cómo funciona, pero necesitaría una mejora para gestionar mejor los drifts y sobre todo para que cuando se rompa no haga falta incluso borrar el stack. A mí me ha pasado que tienes que borrar el stack. Cuando es un stack productivo, ojo, que borrar un stack entero todos los recursos y volver a crearlos, con lo que tarda a veces, puede ser un problema bastante grande. Más cosas que odio. AWS Organization. No odio a AWS Organization, sino... para mí el problema de AWS Organization es que hay que tener en cuenta que AWS nace en 2004 y AWS Organization nace en 2017. ¿Qué pasa entre medias? Bueno, pues que entre medias eh, se pasa de un modelo de cuenta a un modelo de organización, ¿vale? Antes se hacía todo, o inicialmente en AWS estaba pensado para hacer todo en una cuenta y se cambió todo a hacer en múltiples cuentas en, que formaban una organización. Y esto fue un problema. Muchas veces, y a mí es lo que critico de Organization, no me gusta que eh, las integraciones que tiene Organization todavía siguen siendo muy bajas. Ha mejorado muchísimo y sigue mejorando muchísimo. En el último Reinvent hemos tenido muchísimas más integraciones, pero suele ser problemático. Otro problema son las limitaciones de SCP. Las SCPs a veces no llegan a todo y hasta hace nada, hasta hace unas semanas en el Reinvent, no teníamos otro tipo de políticas que pudieran limitar otro tipo de aspectos. Es verdad que hemos mejorado, pero hay que ver estas nuevas políticas, cómo funcionan. Pero hasta ahora las SCPs tienen muchas limitaciones en que no pueden limitar ciertas acciones. O, por ejemplo, cuando intentas usar booleanos, cuando intentas usar condicionales en las SCPs, es horrible. Luego esto es algo que no se ha mejorado, que es que siempre se heredan las políticas, no hay manera de cortar una herencia. Y esto te sacrifica mucho cuando creas una organización, porque muchas veces cuando haces una organización jerárquica, a lo mejor sí que quieres que ciertas políticas sí apliquen a una parte, a una carpeta, pero te gustaría borrar esa herencia o limitar esa herencia. Esto es algo que en otros cloud providers, en Google Cloud se puede hacer, pero en AWS no. Y a mí es algo que la verdad es que me genera muchos problemas con Organization. Y lo que hemos hablado de los condicionales. Hacer condicionales es horrible. Es que, porque por ejemplo, si haces un AND, por ejemplo, esto pasa en las SDPs, si haces un AND no puedes hacer un OR.
porque ya no aplicas. Ese es un OR, ya o sea, ya el AND no sirve. Entonces es horrible, porque cuando haces condicionales no cuesta un montón en hacer además alineamiento de condiciones y tal. En AWS en Organization no se puede hacer, entonces es un problema. Y luego además la factura es unificada, no podemos separar la facturación en Organization, lo cual es horrible y ahora vamos a hablar más de ello. Porque la siguiente cosa que odio es la facturación de AWS. ¿Y por qué odio la facturación? Bueno, pues una de las cosas es que no puedes tener múltiples pagadores. Esto se está intentando solventar, pero llevamos un montón. Pero es verdad que cuesta un montón. En principio en una organización, en AWS solo puede pagar solo puede haber un pagador. Entonces cuando hay múltiples pagadores es un problema. Gestionar las tasas, o sea, gestionar las tasas de los diferentes países es horroroso, es horrible. El marketplace de AWS pasa lo mismo. El marketplace de AWS te lo factura AWS Inc., pero hay productos que sí te los facturan en Europa. Entonces, esto, por ejemplo, te puede dar problemas porque, por ejemplo, si usas un método de pago que no es válido para la cuenta global, esto, por ejemplo, aquí en Europa pasa, que no es un método válido para el marketplace, no te funciona, no puedes comprar productos en el marketplace, tienes que añadir otro método de pago que solo es exclusivo para el marketplace. Entonces, esto es una auténtica locura. Y lo mismo, el tipo de pago, o sea, solo te permite un tipo de pago, que sea tarjeta, efectivo, a veces es horrible. Y luego la API de AWS Billing, que es horrible. En el vídeo anterior hablamos de la API de AWS, pues que sepáis que muchas acciones del billing no van por API. Entonces esto es un problema grande, que no puedes hacer acciones. Se está intentando mejorar, pero es verdad que es horrible. Y luego lo que yo llamo el comodín del público, el EC2 Others. En EC2 Others entran un montón de costes que no tienen nada que ver, que es como el comodín del público. Incluso si te hacen una refacturación, porque ha habido un problema con la factura, te lo meten como EC2 Others. Entonces, ¿qué coste es el comodín del público? Cualquier tipo de coste va a EC2 Others en la facturación. Y es que es horrible. Bueno, si te pegas con la facturación, entenderéis por qué la odio tanto. Y si os pegáis con otros tipos de facturaciones de otros cloud providers, veréis que es mucho más sencillo. La facturación en AWS es muy odiosa. Calcular los costes en AWS, algo que también es odioso. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes los datos suficientes. Es decir, cuando estás intentando hacer un cálculo de un servicio nuevo, hay cosas que no sabes, que es muy difícil calcular. Hay veces que ves, no, el coste depende del número de llamadas que haces a la API. ¿Y cuántas llamadas voy a hacer a la API? Porque incluso no dependen de ti, muchas veces dependen del propio AWS. Y ese lack of data, esa falta de información a veces es odiosa. Y además, muchas veces te intentas apoyar en métricas de AWS y no existen. Esto a mí recientemente me pasó con el DNS. Querías utilizar DNS Firewall, entonces al final era por las llamadas, oye, vamos a calcular, ya tenemos un DNS montado, estamos usando el servicio de DNS, vamos a ver cuántas llamadas hacemos. Resulta que no había métricas sobre esto. Entonces, claro, calcular ese tipo de costes sin tener métricas previas es horrible. Y métricas que están en AWS. Entonces, a veces calcular los costes dentro de AWS puede llegar a ser muy odioso. Y esto pasa con servicios. GuardDuty es complicadísimo de calcular. CloudTrail, si estás calculando los data events, también pasa. O VPC Flow Log, ¿cuántos logs de VPC voy a generar? Lo que hablábamos de Route 53, el Resolver Query Logs. Esto todo es muy complicado, ¿no? Y es algo que para mí es odioso. Y otra cosa que odio de los últimos años es los servicios que no están disponibles. O que no están maduros. Y esto me ha pasado. Hasta ahora siempre un servicio entra en un modo de private preview, que ahí no conocemos el servicio, ¿no? Que ciertos... Normalmente la gente que pide un servicio, ¿no? Que está requiriendo un servicio, empieza a probarlo, ¿vale? Luego pasamos al public preview, que se abre un poco a todo el mundo, puedes pedir el acceso, ¿vale? Que va a llegar pronto. Y cuando un producto está disponible. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces, cuando llegamos a esta fase disponible,
hay servicios, y a mí me ha pasado en los últimos años, y espero que esto se solucione, y creo que se va a solucionar, pero es una cosa que odio, si hay servicios que no están disponibles, que realmente cuando lo pruebas, dices, faltan muchas features que yo he hecho en falta. Entonces, claro, tú haces hablas con AWS, pides estas nuevas requests, pasa un tiempo y se evoluciona ese servicio con una nueva versión que ya es totalmente funcional. Oye, es que el servicio no estaba suficientemente maduro cuando se ha avanzado. Esto es una cosa que no pasaba en AWS y en los últimos años, a mi modo de ver, está pasando mucho. Yo creo que se va a solucionar, o por lo que estoy viendo parece que se va a solucionar, pero obviamente es una cosa que odio y es una cosa que no puede pasar en AWS. No puede haber un servicio que no esté maduro cuando se lanza. Si se lanza un servicio, que esté maduro. Si no, lo mantenemos en public preview, ¿vale? Porque eso es lo que se ha hecho, se hacía hasta ahora. Hasta ahora no habíamos hablado de servicios como tal. Sí, es verdad, hemos hablado de organization, hemos hablado de billing, pero no de un servicio como tal que odiara. Vale, hay un servicio que odio mucho, que me he quejado muchísimo, que es API Gateway. Y diréis, ¿por qué no te gusta API Gateway? Bueno, porque es un servicio bueno, funciona bien, pero es verdad que no es un API Manager, por ejemplo. Le falta esto, y este servicio en AWS falta, el de API Manager. En otros cross providers existe un API Manager, en AWS no. Tienes API Gateway. Luego tienes la parte de Authorizer, en el que despliegas una banda, pero no está integrado en el propio servicio, sino que o sea, no es tan sencillo como clicas y dices, oye, quiero lanzar un Authorizer y ya tienes el servicio de Authorizer, bueno, pues lo conecto con mi DP o hago lo que sea. No, aquí la única manera es una lambda que te despliega el propio API Gateway y que tienes que configurar. Es verdad que te la dan hecha, pero la tienes que configurar. Es un poco absurdo. Luego, bueno, tiene cosas con OpenAPI V2 que son horribles. No puedes usarlo si usas otros servicios de AWS. O sea, tiene incompatibilidades con OpenAPI que cuando utilizas propios servicios de AWS que son horribles. Y luego una cosa que es que cuando levantas una private API eh, es extremadamente complejo, extremadamente raro cómo funciona. Tienes que montar un arco de iglesia impresionante para montarte una private API. No hace falta montarte el arco de iglesia porque es verdad que lo montas, pero es verdad que cuando ves la configuración es extremadamente difícil y es que es difícil de usar porque luego para llamar a esa API solo la puedes llamar desde la cuenta en la que estás, no desde otras. Para eso tienes que poner un balanceador. Es demasiado complejo. Y luego la parte de Edge, ¿vale? De, de cómo funcionan, sobre todo cuando distribuimos un API en diferentes, ¿no? Que usamos un CDN, en este caso CloudFront, funciona muy raro porque te despliega un propio CloudFront API Gateway, pero no lo puedes tocar. Si lo tienes que integrar con CloudFront, lo tienes que hacer tú. Y no es que sea muy complicado, pero es verdad que es un servicio que me da mucha rabia cómo hay que configurarlo. Porque creo que está mal hecho, ¿vale? No es un servicio, por eso no me gusta, creo que está mal hecho. Entonces, hay cosas que fallan que para mí no deberían de fallar. Entonces, por eso es un servicio que odio bastante y con el que tengo bastantes quejas. Y bueno, hemos llegado al final de esta serie de vídeos de cosas que odio de AWS. Es verdad que odio muchas cosas y que hay muchas cosas que me enfadan y que en los últimos años yo creo que ha empeorado muchísimo mi experiencia como usuario en AWS. Pero también he de reconocer que tanto en el último reinvent y antes del último reinvent, lo que viene siendo los últimos meses de AWS, sí que se nota un cambio y que sí que se nota que muchas de estas cosas que odio, o muchas de estas cosas que mucha gente está viendo y que muchos community builders, ha habido AWS giros que se han quejado públicamente de cosas que en AWS estaban haciendo mal, se están cambiando. Así que bueno, pues la verdad es que a pesar de odiar estas cosas, sí que me gusta que parece ser que se están tomando medidas para intentar paliarlas. Así que con esto, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí y hasta luego.